Desde el subsuelo de esta patria, empujando sobre los márgenes con su fuerza organizada, los y las trabajadoras de la economía popular y sus familias, nucleados en una nueva organización gremial, vienen a trazar las coordenadas de una economía distinta, una al servicio del pueblo y no de los capitales financieros, de la especulación o de la concentración. Mira, la economía popular no es un concepto nuevo, pero sí esta última camada tiene que ver con, primero, el emergente de los movimientos que surgieron en los 90, movimientos que nacían primero con la reivindicación de pelear contra las políticas neoliberales que hambriaban a nuestro pueblo y a nuestras patrias en toda América Latina, movimientos que nacían con mucha democracia directa, con mucha participación, con mucho protagonismo, y que dieron lugar a un universo en general llamado piquetero, pero un sinnúmero de organizaciones populares de distinto tipo que hacían de esa economía alternativa casi una manera de sobrevivir. Digamos, nosotros a la economía popular tratamos de definirla un poco fuera de la academia porque encontramos que muchas veces los libros no hablaban de lo que nos pasaba a nosotros. En general, la economía popular son las actividades económicas desarrolladas en los sectores populares con los elementos que los sectores populares tienen a mano. Así que no es una economía, digamos, en la que hay grandes inversiones, sino que se desarrolla a partir de lo que los sectores populares tienen a mano. Y los trabajadores de la economía popular generalmente no tienen derechos y nunca tienen salario. Digamos, eso sería lo que define más o menos a la economía popular. En realidad es la crisis de la relación salarial, o así es nuestra lectura. La relación salarial fordista típica era una relación salarial de largo plazo, donde el trabajador trabajaba para una misma empresa durante toda su vida, en condiciones estables de trabajo. La crisis de esta relación salarial se da a partir también de la crisis del modelo fordista de acumulación, se dice, y lo podemos situar a principios de los 70. Esta crisis de acumulación del modelo fordista da nacimiento a una nueva forma de acumulación y de relaciones laborales que tiene que ver con la búsqueda de la flexibilidad en la producción, que se traduce también en la flexibilidad en las condiciones laborales. Hay trabajadores con contratación a largo plazo y hay trabajadores que se encuentran con contrataciones a corto plazo. Ya ahí encontramos una perspectiva de desdoblamiento del mercado de trabajo. Sí, es el proceso neoliberal que aún está vigente, digo, ¿no? Uno ve lo que sucede en Europa con el pueblo de Grecia y ve que eso aún está vigente, por más que acá en la Argentina hemos puesto un punto final allá por las jornadas del 2001. Creo que entendemos que la economía popular lamentablemente es un resultante. Acá en el distrito de San Martín se ve muy claramente. San Martín era el distrito de la industria, era conocido en la provincia como la capital de la industria, y hoy, con 2 años de crecimiento, pero con un tendanal de habitantes arrojados excluidos, que se han organizado su trabajo, desde el cartón hasta la basura del SEAMSE, hasta las 13 fábricas recuperadas que existen en el distrito, que marcan de esa huella que dejó el proceso neoliberal. En definitiva, estamos hablando de economías de subsistencia que tiene que ver con la aparición de fenómenos sociales nuevos. Evidentemente se ha producido fin de una etapa del sistema capitalista en el mundo y el comienzo de otra en las últimas décadas del siglo pasado. Digamos que la sociedad industrial, que los más grandecitos conocimos y nos formamos en ella, en donde la cuestión social estaba dada por el típico enfrentamiento de la clase obrera y la burguesía industrial y la disputa por la plusvalía originada en el trabajo dependiente, ha experimentado un cambio a partir de
un desarrollo exuberante de los activos financieros, un desplazamiento del sector industrial por parte del sector financiero, que en este momento rige las orientaciones de esta nueva fase del modo de producción capitalista. Los activos financieros actualmente circulantes en el mundo exceden en 8 veces, 9 veces, 10 veces, según los economistas, las necesidades del proceso productivo. Eso los transforma en capitales especulativos y le ha dado a la economía actual un sesgo claramente especulativo y claramente centrado en la especulación financiera. God bless you, Mr. President. Fue la situación delegada del Estado, y God bless your country. quedó toda esa gente sin trabajo y bueno. En realidad podemos estar hablando de un fenómeno tanto reciente como histórico. Para ver de qué hablamos, cuando hablamos de economía popular, tenemos que retrotraernos a ver en qué estado actual se encuentra el capitalismo en sí. Esta concentración de la producción, de la comercialización y de la riqueza y del poder político también en pocas manos hace que el ser humano, la mano de obra, los trabajadores empiecen a ser considerados simplemente como un instrumento más para el objetivo último de esta burguesía dominante, que es la reproducción de riqueza para sí misma. La sociedad industrial era una sociedad de pleno empleo. Era injusta, los trabajadores eran explotados, peleaban por el salario, pero era una sociedad con pleno empleo, que en su fase más amigable generó el estado de bienestar. Esto duró poco, duró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70. Y para el mundo del trabajo significa que reaparece la desocupación, el empleo entra en crisis y las nuevas tecnologías no generan empleo en la proporción y en la medida necesaria para atender la demanda de empleo. Está claro que la estimación de que en los próximos 20 años desaparecerían 700 ocupaciones, digamos, desde cierto tipo de médico cirujano hasta los cajeros del supermercado. Si yo, banco, poseo una empresa, le digo a la empresa, bueno, tenés que invertir en tecnología para producir más. La tecnología es una herramienta, depende para qué se utiliza. Si se utiliza con el fin de maximizar ganancias, reduciendo costos, esto puede llegar a hacer que, como sucede hoy, por ejemplo, hoy para producir la misma cantidad de algodón se necesita un 60% menos de trabajadores. Y eso en todos los rubros. Podemos pasear por todos los rubros que va a suceder de lo mismo. Ahora, esa empresa, para comprar esa máquina que le hace producir más y le hace utilizar menos empleo, ¿qué tiene que hacer? Porque no tiene la plata. ¿Qué tiene que hacer? Tomar deuda. ¿A quién se toma deuda? Al banco. Entonces el mismo banco que es dueño de esa empresa le presta para que se endeude. Entonces esta empresa está endeudada con el mismo banco que es dueño. Entonces el dinero circula entre los mismos. ¿Y a quién queda afuera? El trabajador. El trabajador que ya no se necesita para producir lo mismo. El otro día estuvimos con pescadores de Chaco y nos decía, bueno, nosotros alquilamos los botes para salir a pescar, porque sin esos botes que alquilamos, ¿por qué? Porque el municipio no nos da el permiso, etcétera, Estado, fin. Alquilamos los botes para pescar. Vamos, pescamos y hay una sola empresa que nos compra. Entonces ellos deciden el precio. Y nos dijeron ahí, ¿qué pasó hace 2 semanas? Esa empresa compró la concesión del alquiler de botes. Entonces ya está, los tienen atrapados. El 1% de Estados Unidos tiene una riqueza equivalente al 99% restante. Ese nivel de concentración solo se vio en la época de la Revolución Francesa. Cuando el pueblo francés se despertó y esto, ¿qué hizo? La revolución.
Ahora, ¿por qué? Se pregunta, ¿por qué el 99% de la población de Estados Unidos no hace algo? ¿Cuál es el mensaje que baja de las películas, de las series, de los libros? El objetivo de la vida es tener plata, consumir lo más posible, tener fama, dinero, éxito. Es decir, ser como ese 1% que está contado. Entonces, la respuesta a la pregunta de Stiglitz, ¿por qué el 99% no hace nada? Porque nos convencen de que queremos ser como ellos. Ante este nuevo escenario de organización social del trabajo, las conquistas históricas del movimiento obrero solo amparan a una porción de la masa de trabajadores. Mientras tanto, son muchos los que aguardan su reconocimiento y la mejora de las condiciones que se han procurado para subsistir. Mira, yo creo que a veces alguna mirada ingenua puede pensar que el capitalismo va a dar los 5 millones de puestos de trabajo que harían falta para que los 5 millones que trabajan en la economía popular pasaran a ser nuevamente trabajadores tradicionales con patrón. La verdad que esto es como te decía, una gran ingenuidad. El capitalismo, al contrario, va cada vez dejando y expulsando a mayores sectores. Cada vez más se habla del excluido, ¿no? Es decir, ni siquiera el ejército de desocupados que muchas veces les hacía falta, ahora directamente hay una gran parte que va a quedar excluido y que si nosotros no imaginamos desde la economía popular darle trabajo a esos compañeros, a esas compañeras, no va a ser desde el capitalismo tradicional, no va a ser desde el capitalismo que sigue concentrando y sigue expulsando una gran masa de sectores en todo el mundo, digamos, ¿no? Basta ver con la crisis mundial, la crisis sistema, la crisis global que estamos viviendo, en donde la exclusión ya es una palabra hoy incorporada al imaginario de las situaciones que viven los países del mundo y ni que hablar América Latina, que sigue siendo la zona más desigual del planeta. El trabajador informal no es lo mismo que el trabajador de la economía popular. Ese es el desafío también de la mesa, encontrar una definición precisa de economía popular. Sin embargo, si nos preguntamos algún tipo de aproximación de un dato de la representación de la economía popular respecto al total de la economía, en principio podemos, como primer paso, observar los datos de la economía informal. De acuerdo a los distintos conceptos, podemos encontrar el dato de entre un 30 y un 35% en total del trabajo tiene que ver con trabajo informal, que es un fenómeno que se da a nivel región y a nivel global. Justamente lo que nos sirve como insumo para poder defender la importancia de analizar la economía popular y de analizar las condiciones laborales de los trabajadores populares, porque forma parte de una porción importante del total de los trabajadores. A nosotros nos gusta mucho la palabra popular porque la definimos como la economía nuestra. Es la economía surgida del pueblo. Se habla de nosotros como una economía marginal. Nosotros decimos que participamos fuertemente de la economía de mercado. De hecho, producimos productos y servicios que son consumidos por la mayoría, generalmente justamente por los sectores populares y los trabajadores. Y lo que tiene el sistema capitalista es que, digamos, nos arroja afuera, pero no nos arroja de fuera del todo, sino que nos deja en las márgenes para poder después explotarnos de una forma diferente y en peores condiciones de derechos, peores condiciones laborales. Un ejemplo es el trabajo de la indumentaria.
el 75% de la indumentaria y el calzado del mundo están producidos en la informalidad y ya no se producen, por ejemplo, los jeans y las grandes marcas en fábricas donde trabajan, fábricas concentradas donde trabajan costureros y talleristas durante 8 horas, sino que se produce el fenómeno de fábrica difusa, en trabajo familiar, trabajo en talleres familiares, talleres no registrados, por no llamarlos clandestinos, y bueno, ahí tenemos otra vez un caso donde se ahorran muchísimos millones en costos laborales. Creo que hay que hacer una diferenciación. Por un lado, siempre hablamos en nuestro país, siempre se habla de que 1/3 de los trabajadores está en situación de informalidad, es decir, está en negro, no tienen contratos regularmente registrados. Eso se arregla legalizándolos. Nosotros, cuando hablamos de economía popular, estamos hablando de los trabajadores que no tienen patrón, de los trabajadores que han tenido que, de cierto modo, inventar su propio trabajo. Típico representativo de esta situación, que además lo tenemos ante nuestros ojos todos los días, es el de los cartoneros. Los cartoneros cumplen una función social, cumplen una función útil, recogen basura de la calle, pero no son empleados de los respectivos municipios o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni son empleados de una empresa concesionaria de la recolección de residuos. No es un típico trabajador del capitalismo, no es un obrero dependiente de un empresario. No es eso. Reciclar, perdónenme la palabra, lo que sobra. Pero lo que sobra es rico. Hoy día no nos podemos dar el lujo de despreciar lo que sobra. Estamos viviendo en una cultura del descarte donde fácilmente hacemos sobrar no solo cosas sino personas. Mira, esta sindicalización tiene un hilo de continuidad con el movimiento histórico del movimiento obrero, de sentirse trabajador como sujeto histórico, pero también es el trabajador sin patrón. Por lo tanto, implica una nueva modalidad que hace repensar la manera de la relación entre también la producción y los consumidores. En muchas de las experiencias de los mercados populares que los compañeros desarrollan, donde tenés prácticamente de todo, desde cooperativas de carpintería, desde cooperativas artesanales, desde agricultores, en todo ese universo se piensa también una experiencia que hace a las nuevas sociedades que queremos construir. Este nuevo sujeto que forma parte del trabajador de la economía popular es un trabajador, justamente, sujeto de derechos, y justamente el nacimiento de esta economía popular condiciona o nos da una idea hacia dónde deberían impulsarse las nuevas reivindicaciones de este sujeto de economía popular, ¿no? De este trabajador. Es decir, en esa relación entre el productor y el consumidor, en donde no existe el patrón, que históricamente era la relación tradicional del trabajador, también hay una apuesta a una experiencia de las sociedades por venir, ¿no? De esas sociedades mucho más justas, mucho más humanas, donde el hombre no sea lobo del hombre. Estas sociedades que en algunos de nuestros países hermanos de América Latina empiezan a llamar el buen vivir, ¿no? Y donde la economía popular también habla de esta experiencia, ¿no? También habla de un aporte a estos nuevos paradigmas de sociedades que se empiezan a pensar 180 grados del capitalismo que hoy conocemos, ¿no? Y que concentra poder, concentra economía y simplemente reparte hambre, miseria y más muerte.
realidad acá es bueno destacar que, digamos, la Argentina tiene un historial de derechos para los trabajadores único en el mundo. Digamos, a los que nos ha tocado viajar y ver otros lugares, nos damos cuenta que no solamente hay países que nunca alcanzaron los derechos que hay en la Argentina, sino que hay algunos países que están retrocediendo en derechos para los trabajadores. Entonces, era lógico que en un país con una historia donde existió el peronismo, que puso en el centro a los trabajadores y sus derechos, al surgir un nuevo sector de trabajadores, era lógico y entendible que lo primero que hiciéramos o que tratáramos de hacer es de organizarnos sindicalmente. Es un nuevo sujeto que se asienta en la experiencia histórica de los trabajadores en la Argentina. Y también es una construcción esta idea del trabajador, digo, ¿no? Porque este proceso neoliberal justamente construyó esta idea de sacarnos la identidad, ¿no? La identidad como trabajador. Por eso el surgimiento de los movimientos piqueteros, de alguna manera, muchos se asentaban en esta identidad de trabajador desocupado. No queríamos perder la identidad que el capitalismo nos estaba empujando a perderla. Así que me parece que la CETEP, después de estos 12 años, donde hemos avanzado, donde hay más recursos económicos, donde ha florecido aún más el sector de la economía popular, hoy está en un proceso de sindicalización, o está en condiciones de plantear la sindicalización. Hace 12 años atrás era imposible, era inviable. Digamos, en la economía popular es imprescindible la pata del Estado, en el sentido de que se necesita un Estado inclusivo y distributivo para que le saque a los que más tienen, para darle a los que menos tienen, en este caso nosotros que somos los trabajadores últimos en la fila, porque estamos como en el siglo XIX en cuanto a consecución de algunos derechos. Pero dejamos bien en claro que el Estado no es el interlocutor al que nosotros tenemos que arrancarle, no es nuestra patronal. Digamos, en unas paritarias sociales nosotros siempre dejamos bien en claro que nuestro interlocutor son los grupos económicos, porque los que se benefician con nuestro trabajo siempre son los mismos grupos económicos que explotan a los otros trabajadores. Entonces, digamos, el Estado debe ser intermediario, debe ser un canal para que nosotros podamos conseguir sentarnos a la mesa de la negociación, a una especie de paritarias, con los sectores económicos que se benefician con nuestro trabajo. Y por eso nosotros hablamos de un proyecto de país necesario, donde se piense en las minorías o en los vulnerables en forma protagónica. La CETEP es una organización gremial independiente, una herramienta para la lucha sindical y reivindicativa de los y las excluidas del mercado formal de trabajo, de esos que se la rebuscan por fuera de la órbita de un patrón claro e identificable. Bueno, la CETEP es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, es el nombre que le dimos a la herramienta sindical con la que decidimos representarnos los trabajadores de la economía popular. Estamos organizándonos desde hace más o menos 5 años y bueno, hemos avanzado mucho. Nos organizamos por ramas de actividad económica, así que bueno, dentro de la CETEP hay rama de cartoneros y recicladores, rama de tarjeteros y cuidacoches, rama de la industria de la indumentaria, rama de trabajadores de la vía pública ambulantes, ferias y mercados populares, bueno, rama de fábricas recuperadas, por supuesto la rama de la agricultura familiar, de trabajadores campesinos de la agricultura familiar, y recientemente se está formando la rama de trabajadores de la cultura. Digo, este espacio de nucleamiento se empieza a construirse. Y en realidad la génesis está en todo lo que te hablábamos recién, ¿no? De la resistencia de los trabajadores desocupados en los 90, de esa experiencia.
Pero a partir del 2010, 2009, donde muchas organizaciones que entendíamos que ese proceso económico podía implicar algún retroceso para los sectores populares, nosotros entendíamos que había que juntarse, que aglutinarse para plantear la sindicalización de todo este sector, ¿no? Sí, la aparición de la Asociación Mutual Senderos como obra social de los trabajadores de la economía popular está íntimamente ligada a la existencia de la CETEP, esta confederación. No hay sendero, no hay obra social sin CETEP. La CETEP es una respuesta de tipo político, sindical, de distintas organizaciones políticas a la existencia de una manera cada vez más consolidada, más numerosa, más fuerte, de trabajadores por fuera del sistema de la economía formal. Los trabajadores de la economía popular se han tenido que ganar estos derechos a pulmón, peleando, y nosotros desde la CETEP justamente entendemos que la salud, la educación, la jubilación, el aguinaldo, etcétera, son derechos, no concesiones graciosas o beneficios, sino que son derechos que estos trabajadores tienen que tener tanto como los trabajadores formalizados. El sector de la economía popular, de los trabajadores de la economía popular, es un sector profundamente feminizado, o sea, la mayoría son mujeres. Lo mismo que la mayoría de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y dentro de la economía popular también se reproduce la lógica del mundo del trabajo, donde las mujeres, cuando hay ausencia de derechos o de desigualdad, por supuesto ganan menos y acceden menos a derechos. De todas formas, nosotros tenemos un ejemplo muy bueno que sería, por ejemplo, la rama de los cartoneros y recicladores, que han logrado para sus compañeras muchos derechos. Por ejemplo, no trabajar cuando están embarazadas, no trabajar con sus nenes porque lograron arrancarle al gobierno de la ciudad centros de cuidado para sus hijos. Entonces, digamos, nosotros vamos por más derecho para las mujeres. Ahora, en cuanto al papel que nosotros jugamos dentro de la economía popular, a mí me gustaría mencionar que, digamos, la economía popular está indefectiblemente ligada a los movimientos sociales. Nosotros venimos, la mayoría, del movimiento piquetero, digamos, de las luchas de los primeros desocupados, de las luchas por los derechos. Y bueno, y ahí en esa historia las mujeres jugaron un papel muy importante. Ahora lo que nosotros le decimos a los compañeros es que las mujeres somos ejemplares y muy buenas para la resistencia, fuimos muy buenas para los comedores, para los roperitos, para dar la copa de leche, para hacer un guiso con nada, pero en los años que siguieron, en el de 2013 en adelante, demostramos que también somos buenas para la militancia, para la conducción política, y también queremos acceder a los lugares donde se decide política, donde se deciden cuestiones sindicales y donde se decide poder. Sí, una asociación mutual tiene como objetivo trabajar en beneficio para conseguir distintas cosas para sus propios asociados. En este caso, aquellos trabajadores de la economía popular que se asocian, bueno, nuestra organización ha montado todo un dispositivo de atención sanitaria, médica, a veces con médicos propios, con consultorios propios, a veces con convenios con distintas entidades, para brindar este derecho a la salud a los trabajadores de la economía popular y sus familias. ¿Por qué es una asociación mutual? Bueno, hay distintas formas dentro de lo que es el régimen jurídico argentino. Nosotros, de hecho, todavía no contamos con una personería como CETEP, no somos un sindicato reconocido, por lo tanto, no somos una obra social de las reconocidas dentro de la ley de obras sociales, pero a través de convenios con otras obras sociales y a través de prestaciones propias hacemos todo ese mismo trabajo, en la expectativa, y esperemos que se concrete lo más pronto posible, que la CETEP pueda ser reconocida como la entidad representativa de los trabajadores de la economía popular y nosotros como su obra social.
cuando nació el estado de bienestar, había implícitamente un pacto social, es decir, el capitalismo estuvo dispuesto a poner plata, es decir, a aceptar regímenes impositivos muy severos, como fueron los de los países de Europa, sobre todo Europa del Norte, para que esos recursos se aplicaran a fines sociales. Y así tratar de vivir todos un poco más en paz y un poco más equitativamente, en una sociedad un poco más igualitaria. Eso fue el estado de bienestar. Por supuesto, existía una Unión Soviética todavía que infundía temor. Entonces estaban más dispuestos a sacrificar parte de sus ganancias para construir una sociedad capitalista más benigna, ¿cierto? Bueno, no hay más Unión Soviética, pero no sé en qué se van a transformar las muchedumbres excluidas. Tal vez deberían pensar que hay motivos que tienen que ver con su interés y no con su altruismo, con su interés para poder seguir funcionando, que consisten en establecer un nuevo acuerdo social y volver a pensar en regular el mundo. Hay una negación en ese sentido de todo este sector. El Estado no piensa política pública para este nuevo sujeto, entonces nosotros sufrimos, si se quiere, digo, ¿no? En escala focalizada, pero sufrimos la represión, ¿no? Digo, cuando te vienen y te levantan de la calle a un trabajador de la vía pública, cuando un cuidacoche viene la policía y de alguna manera condiciona su trabajo, su labor. Digo, hay miles de maneras de expresar la represión del Estado, de alguna manera, en ese sentido. Algunas veces muy fuertemente, como el que sufrieron en 11 los senegaleses, la comunidad senegalesa, que son trabajadores también de la economía popular. Digo, o si no también la corrupción, la coima, ¿no? Por esa ilegalidad, como al no estar regulado la situación de estos trabajadores, aparecen desde los jefes de calle, ¿no? Que es lo más común, que son vinculados a las comisarías, que abusan, hacen uso de ese poder de alguna manera que tienen por sobre esa ilegalidad que tenemos los trabajadores de la economía popular. Entendemos que los trabajadores de la economía popular deberían poder acceder o ejercer los mismos derechos que ejercen los trabajadores de la economía formal, seguramente con nuevas herramientas, dada la heterogeneidad de los trabajadores de la economía popular que recién hablamos, pero entendemos que son trabajadores al igual que sus pares formales. Las realidades particulares de los trabajadores de la economía popular deberían ser contempladas en una nueva forma de legislación para que estos trabajadores puedan ejercer sus derechos igual que sus pares. Justamente estos trabajadores forman parte de la masa de trabajadores, tanto formales como los trabajadores de la economía informal. Entonces, al ser trabajadores más allá del sector que ocupan, deberían poder acceder a los mismos derechos en principio, y seguramente las nuevas reivindicaciones o los nuevos logros de los trabajadores serían obtenidos a través de la lucha de todos los trabajadores, no solo los trabajadores de la economía popular, sino de los trabajadores a secas. Son trabajadores igual que sus pares formales. Eso es lo que entendemos.
Aunque se trata solo de actividades que se desarrollan de manera independiente, sin un jefe o patrón, los y las trabajadoras de la economía popular participan en la generación de riqueza y su trabajo forma parte de cadenas de producción y de valor de la que sacan provecho grandes empresas. Son trabajadores sin salario que vienen a poner en agenda no solo su existencia, sino la necesidad de generación y readecuación de las herramientas propias del derecho laboral. Hace muy poco de participar en el segundo encuentro de las 3T, de Tierra, Techo y Trabajo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en donde participaron muchísimos países de todo el mundo, pero sustancialmente una gran presencia de América Latina. Y si bien los movimientos no es un fenómeno nuevo y en toda nuestra región los movimientos vienen jugando un papel protagónico los últimos 20 años, han sido los que posibilitaron que vayan apareciendo gobiernos que tomen las banderas de los sectores populares, y en Venezuela estuvo el Caracazo, y acá estuvo el 2001, y en cada uno de los países encontrás fenómenos en donde primero hubo un gran protagonismo de la lucha popular y luego hubo la posibilidad de institucionalidades que tenían que tomar esas referencias. Pero te digo que la verdad que en Bolivia vimos que la CETEP es una experiencia hoy que va siendo punta, ¿no? Hoy está mostrando un nivel de pelea por el nivel de agremiación en general, no solo particular, porque encontrás pescadores artesanales organizados, encontrás agricultores familiares organizados. Ahora, en su conjunto como economía popular, la verdad que la CETEP viene siendo una experiencia novedosa, de vanguardia, y esto sin jactancia, pero la verdad que ha sido una experiencia que los compañeros de los distintos países escuchaban con mucha sorpresa, y fue muy rico el intercambio, y la verdad que la CETEP jugó un papel muy importante en este proceso donde todos estamos aprendiendo de todos. Nosotros pensamos que tiene que haber otra economía, que tiene que haber una forma diferente, porque, digamos, así tal como está, los trabajadores de la economía popular vamos a ser cada vez más. Digamos, y a nosotros, vuelvo a mencionar la filosofía del Papa Francisco, porque nosotros, por ejemplo, estuvimos en el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Santa Cruz, y bueno, nos encontramos con que el mismo Papa, justamente desde su lugar de líder de la Iglesia Católica del mundo entero, dice que este sistema así injusto y de exclusión, tal como está, no da para más. Entonces, por eso nosotros pensamos que el planteo de él nos ayuda a poner en el escenario y a dialogar, porque, digamos, la figura del Papa es muy considerada por el empresariado nacional, por los políticos, y bueno, sin ir más lejos, los candidatos de esta elección que tenemos próxima, el candidato a presidente Daniel Scioli hizo una mención especial hacia la necesidad de tener un Ministerio de la Economía Popular, tuvo un compromiso público dentro de su campaña para hacerlo, y eso es fruto también de que, bueno, además de que los movimientos populares en la Argentina venimos hace años poniendo este tema en el escenario, el Papa Francisco nos ayudó, digamos, a que, bueno, su figura es incuestionable, entonces nos ayudó bastante con esto. Ha llegado la hora que los bancos privados tendrán que poner la barba en remojo y mirar más sus balances con responsabilidad social y comprometerse a políticas como el programa Procrear, para que se puedan duplicar ladrillo por ladrillo, un pilar fundamental de las 3T, de la tierra, el techo y el trabajo. Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular para cumplir los sueños del Papa Francisco. De eso son temas que tengo en mi agenda. La idea central, lo que a mí me parece que uno tendría que usar como expresión sintética de lo que se pretende a través del reclamo de que existe un organismo estatal específico, es poner en valor. Poner en valor implica no solo permitirles
percibir una retribución justa, normal, digamos, equivalente a la de los otros trabajadores, sino además también incorporarse al sistema normativo de protección social. Esto significa aporte jubilatorio, esto significa cobertura de salud, obra social, esto significa normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, esto significa ropa de trabajo y medios de protección, los que correspondan al tipo de actividad. Es decir, cuando uno ve a los cartoneros trabajar sin guantes, por ejemplo, piensa que lo más probable es que terminen el día lastimados y probablemente con un proceso infeccioso. Tenemos la obligación, y lo hacemos, de recibir la demanda de los compañeros, tanto de médicos clínicos como de distintas situaciones a partir de enfermedades, accidentes, etc. Pero al mismo tiempo, en todo lo que podemos, hacemos prevención, es decir, vamos a los barrios donde están radicados los compañeros, trabajamos en sus propios lugares. Como te decía, estamos haciendo campañas de vacunación, de análisis vinculados con tuberculosis, Chagas, que son enfermedades bastante cercanas a veces a la población con la que estamos trabajando. Está claro que no tenemos ni por lejos los recursos que tiene el Estado. Somos un proyecto de obra social que trabaja con aportes bastante restringidos por cada compañero, pero tenemos la convicción de que el 100% de esos recursos destinados a la salud se están volcando de manera adecuada para mejorar la salud de este sector tan significativo de la población, siempre bajo la consigna de que la salud popular es un derecho, no un beneficio, no un regalo, sino un derecho que todos los trabajadores argentinos tienen, y nosotros estamos convencidos de hacer lo posible para que ese derecho se cumpla, se ejercite. Desde la mesa entendemos al trabajador de la economía popular como un trabajador realmente. El desafío también de los trabajadores de la economía popular es hacer su lugar dentro del movimiento sindical. Es por eso que todo el tiempo decimos o destacamos la relevancia de la organización de los trabajadores de la economía popular, porque justamente uno de los primeros desafíos es ser reconocidos como trabajadores, poder cuantificarlos, poder aparecer en los registros económicos y poder sentarse en la misma mesa de discusión salarial, por ejemplo, con los trabajadores de las distintas confederaciones preexistentes. La vivienda popular está claro que tiene que ser un ámbito digno, un lugar digno en donde nuestras familias, nuestros pibes, nuestro entorno se pueda desarrollar con total igualdad, con respeto, con posibilidad de que nuestros pibes no estén hacinados, de que nuestras familias no estén hacinados y que tengan el acceso justamente al esparcimiento, a que tengan una plaza, que tengan un lugar donde poder hacer deporte, a que tengan un lugar de reunión comunitario, porque también eso tiene que ver con la resolución comunitaria de las problemáticas, ¿no? Un poco el espacio comunitario en cualquier construcción de tipo autogestivo, de tipo de vivienda y hábitat popular, no puede faltar el lugar comunitario, el lugar en donde te reunís, en donde los problemas no son particulares, en donde los problemas se resuelven de manera comunitaria, en donde las culpas no se cargan sobre los padres, sino sobre una sociedad que castiga, que inhabilita que muchas veces nuestros pibes estén muy condicionados a su desarrollo. Por lo tanto, es decir, hoy entender el hábitat popular es entender una integralidad de lo que es la vida digna para cualquiera de los nuestros. Te queremos contar que estamos construyendo un nuevo sindicato. Sindicato de todos los trabajadores de la economía popular. Somos trabajadores sin patrón y sin relación de dependencia. Y queremos tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores formales. Nos estamos organizando. Afiliate. Desde la CTE nosotros convocamos a la unidad, con lo cual tenemos vínculos, desarrollamos relaciones en función de construir esa unidad necesaria. Nosotros no apuntamos nosotros apuntamos a organizar lo que no está
en un sindicato formal. Nosotros apuntamos a sindicalizar a los trabajadores que no tienen patrón. Y en esto somos muy claros. Nosotros llamamos a la unidad, necesitamos la unidad, necesitamos que los trabajadores sean parte de un mismo proyecto social, cultural, comunitario y político que nos permita de alguna manera conducir o disputar la hegemonía que tienen los sectores económicos concentrados, de alguna manera. Por eso nuestra política de unidad es como el ABC, si se quiere, en nuestra construcción de esta herramienta. La unidad con el movimiento obrero, ¿no?